Vamos a dedicarnos ahora en Telegrafo Federal a la situación de taxistas, de remiseros, de deliveries, en particular de Córdoba, pero es en general en distintas ciudades y provincias del país, porque sienten que están en una competencia desleal con aplicaciones, por ejemplo, extranjeras que circulan en distintas ciudades y que no pueden competir, porque estas aplicaciones evaden tributos, no tienen a los empleados en relación de dependencia, no tienen obligaciones y ante esto es imposible competir. Y están pidiendo a los legisladores que también se ocupen de esta situación, porque se sienten postergados. Vamos a conversar con Carlos Cafure, que es abogado laboralista de Córdoba. Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a Telegrafo Federal, ¿Qué ¿cómo tal? estás? Muy buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, Carlos. Bueno, muchas gracias por este tiempo. Contanos cómo es la situación. Algo introdujimos, pero contanos qué es lo que sienten los trabajadores como taxistas, remiseros, deliveries, que sienten que están postergados porque nadie se hace cargo de la situación de ellos. Absolutamente. Sí, bueno, nosotros dentro de lo que es la Intersindical Argentina, que yo coordino acá desde Córdoba, tenemos varios compañeros que están participando, que son secretarios generales de estas agrupaciones gremiales, de motociclistas, deliveries, de taxis y remises. Y realmente, bueno, yo también soy asesor legal del sindicato acá de peones de taxi de Córdoba. La situación realmente es gravísima. Yo creo que la clase política argentina no tiene ni la menor idea de la situación que están atravesando estos sectores, realmente que vienen muy golpeados con la pandemia, Claro. ya desde el año pasado, vienen también muy golpeados desde años anteriores en donde se intentó avanzar en un proceso de flexibilización laboral y en donde también se avanzó en alguna medida y no se pudo concretar una reforma laboral en la República Argentina. Y no solamente que taxis, remiseros y deliveries tienen que hoy luchar contra una situación económica, social, sanitaria muy grave que está atravesando nuestro país, al igual que el resto del mundo, sino que están siendo víctimas de lo que es este gran flagelo, que son estas aplicaciones extranjeras que han desembarcado no ahora, sino ya hace bastante tiempo en la República Argentina, que son realmente de alguna forma permitidas de forma de hecho, prohibidas de formas de determinados procedimientos que están haciendo algunos municipios sobre todo, pero en la práctica, y esto yo lo digo con conocimiento de causa, veo que no hay una clara decisión política justamente de quienes dirigen, de quienes legislan, de quienes conducen a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, determinar justamente defender la fuente de trabajo, claro, del trabajo nacional y del trabajo argentino. Directamente no regulan. Directamente, no, Carlos, no, los legisladores no regulan estas aplicaciones. Contanos cómo funcionan estas aplicaciones. ¿Por qué la competencia es tan desleal con los taxistas o remiseros? A ver. Bueno, con relación a los taxistas, a los remiseros y a los deliveries. Y a los deliveries. Acá hay que aclarar algo. Esta gran cantidad de aplicaciones extranjeras que han desembarcado y que siguen desembarcando en la República Argentina, que es un territorio que no legisla sobre esta materia y que tampoco la prohíbe en los ámbitos municipales, que eso es lo que nosotros estamos planteando, están generando competencia desleal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, son plataformas que llevan adelante este tipo de servicios compitiendo justamente con el trabajo que hacen los taxistas, los remiseros y los deliveries, bajo una competencia desleal tal cual vos lo señalaste muy bien. Son aplicaciones que evaden tributos. Por ejemplo, hay una muy conocida que compite con el servicio que brindan los taxis, que tiene incluso hasta un juicio con la AFIP. Tienen a sus trabajadores como monotributistas, no lo tienen en relación de dependencia, con posibilidad de agremiarse y con posibilidad de acceder a todos los derechos que le acuerdan las leyes laborales a cualquier trabajador en la República Argentina, y se manejan por fuera de la ley. Recordemos que este tipo de aplicaciones, como te decía anteriormente, se manejan con monotributistas y, por ejemplo, uno se pregunta, en el caso de una persona que es transportada en uno de estos vehículos con aplicaciones extranjeras y sufre un siniestro fatal, ¿quién se hace responsable de esa situación? Un argentino que lamentablemente ante la falta de regulación por parte del gobierno
tiene que ir a reclamarle a un monotributista Claro. o tiene que salir a reclamarle en el extranjero a cualquiera de estas aplicaciones con los costos que sabemos los abogados que tienen litigar en el extranjero justamente Sí, para además, poder lograr algún Carlos, tipo de resarcimiento económico. y para el usuario, ¿qué beneficio tienen estas aplicaciones con respecto a la forma tradicional de taxistas, remiseros y delivery? Ninguno. Ninguno. Ninguno, porque en la práctica se vende que son servicios más baratos, pero Claro, yo por siempre eso. digo que lo barato termina saliendo caro. Cuando uno, por ejemplo, sube arriba de un taxi, un ejemplo, o de un taxi o de un remis, sabe que está subiendo arriba de un vehículo en el cual el chofer está registrado, uno conoce quién lo está transportando, uno sabe que ese vehículo se somete, por ejemplo, a lo que son los ITV, que se hacen generalmente cada 4 meses, a diferencia de lo que, por ejemplo, pasa con cualquiera de estas aplicaciones extranjeras, en donde uno sabe que sube un vehículo, pero no conoce ni quién lo transporta, no sabe la situación de los antecedentes que tiene esa persona. Hay algunos casos incluso que yo he visto en muchos portales de casos de violaciones por parte de choferes de estos servicios, sobre todo en el extranjero, o de siniestros muy graves, en donde prácticamente no se termina responsabilizando a nadie. Y la verdad es que uno también desconoce la situación mecánica del vehículo en el cual está siendo transportado. Entonces, lo barato termina saliendo realmente muy caro. Y lo más importante es que no se somete a ningún tipo de control por parte del Estado. Son plataformas que funcionan como un Estado paralelo, y lo que a nosotros nos preocupa es ver la falta de decisión política que hay en, por ejemplo, los concejales de la ciudad de Córdoba, a quienes hace unas semanas atrás el sindicato de PN de Taxi, en la persona del secretario general, que es Héctor Miguel Arias, presentó un anteproyecto justamente para prohibir este uso de plataformas extranjeras que no están regulados todavía a nivel nacional, porque recordemos que todo lo que es legislación de materia de fondo es facultad del Congreso de la Nación, pero las provincias y los municipios tienen facultades justamente para legislar en esta materia específica, hasta tanto el Congreso Nacional justamente sanciona una ley en donde se regule la manera en la que van a poder trabajar. Eso es lo que están pidiendo, Carlos. Justamente eso es lo que están pidiendo, que los legisladores regulen, que haya normas para que estas aplicaciones no circulen y no funcionen así tan libremente. Nosotros estamos pidiendo justamente que se haga cumplir la ley. Bien. Acá hay ordenanzas en todos los municipios, no solamente en Córdoba, en donde se establece, por ejemplo, lo que es el servicio de transporte público municipal. Y la verdad es que estamos viendo de que aquellos trabajadores que se encuentran registrados, aquellos trabajadores que se encuentran dentro del marco de la ley, aquellos trabajadores que pagan impuestos, realmente terminan siendo postergados, terminan siendo olvidados por la clase política que mira hacia otro lado y que no da respuestas. Recordemos que los taxistas, los remiseros y los deliveries son quienes también a través del pago de sus impuestos pagan los salarios de quienes ocupan bancas legislativas. Entonces realmente genera mucha indignación de estos sectores ver la falta de decisión política que hay tanto en el oficialismo como en la oposición de prácticamente todos los consejos deliberantes a nivel de Córdoba y de otras provincias en tratar este tipo de iniciativas o en tratar algún proyecto justamente que resguarde no solamente la fuente de trabajo, sino tal cual vos lo señalás muy bien al comienzo de la nota, esta competencia desleal que está aniquilando el sector de transporte público de automotor en Córdoba y también el sector de los deliveries que en muchos casos trabajan en relación de dependencia y con la enorme cantidad de aplicaciones extranjeras que están viniendo, están teniendo a sus dependientes en relación de monotributo, que en la práctica es una flexibilización laboral de la actividad del taxi, una flexibilización laboral de la actividad del remis y una flexibilización laboral de lo que es el sector de la actividad del delivery. Es decir, es una reforma laboral encubierta. Y esto es lo que nosotros queremos denunciar claramente. Carlos, te agradezco muchísimo tu tiempo. Es importante que se hable de esto y que se conozca también la situación de taxistas, remiseros y delivery. Es una situación complicada y, como vos lo decías al comienzo, se acrecienta con esta pandemia y la crisis económica que tenemos lamentablemente en el país. Te quiero agradecerte simplemente primero agradecerte por estos minutos. La clase política en este último tiempo viene poniendo como excusa la pandemia para no hacer prácticamente nada. Y ellos ocupan cargos para dar soluciones y para representar al pueblo. Creemos que es hora que la clase dirigente y la clase política, sobre todo quienes legislan, empiecen a trabajar en iniciativas que le mejoren la vida del pueblo y no que le terminen empeorando la vida, como en muchos casos termina sucediendo en este país. Gracias, Carlos. Abrazo. Gracias a ustedes.